Muy bien, ya terminamos nuestro primer índice, el índice de comprensión verbal. Es el índice que nos permite poder, como habíamos quedado, trabajar con todo lo que tiene que ver con el canal de aprendizaje auditivo verbal. Ahora vamos a ver otra de las habilidades que nos permiten poder aprender. Que este índice, que vamos a ver que es el índice de memoria de trabajo, va de la mano del índice de razonamiento perceptual y del índice de comprensión verbal para el funcionamiento de la escuela. Normalmente cuando enseño la Wechsler, el segundo índice con el que trabajamos es el índice de razonamiento perceptual, pero debido a que estamos en las clases virtuales, voy a avanzar primero con los índices menos complejos y vamos a dejar el razonamiento perceptual para el final porque es el índice más complejo y para que cualquier cosa nos apoyemos de la clase en vivo para resolver dudas. Muy bien. El índice de memoria de trabajo evalúa una habilidad que se llama atención sostenida. ¿Qué es la atención sostenida? Es la capacidad que tenemos de poder mantener nuestra atención durante la realización de una tarea. Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta presentación y la presentación dura 5 minutos, ustedes siendo adultos jóvenes pudieran atender y mantener la atención durante toda la presentación de la memoria, de el índice de memoria de trabajo. Si no tengo atención sostenida después de los primeros 2 minutos de escucharme y de estar viendo este video, ya estaría yo perdido. Y estaría yo mirando otros estímulos y no me puedo sostener la atención en el trabajo específico. ¿Qué significa esta parte de la atención sostenida? La atención sostenida es esa capacidad que es muy útil para que nosotros podamos llegar a terminar una tarea que de repente estamos realizando. Por ejemplo, ahorita no sé si ustedes lo escuchan, pero mi gato está pegando de alaridos afuera porque está molesto, porque no lo dejo entrar, pero si yo lo dejo entrar, estaría caminando aquí y yo no podría sostener mi atención para explicarles el índice de memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque no podría discriminar el estímulo importante en este momento y el estímulo importante en este momento es que yo le dé seguimiento a la presentación para que yo pueda terminar la tarea que me encargaron Alondra y Ricardo de poder explicar cómo se aplica cada índice del WISE, ¿no? Otra cosa que evalúa la memoria de trabajo es la memoria a corto plazo. Evidentemente, todas las subpruebas del WISE son de memoria a corto plazo. También se evalúa la habilidad numérica y la capacidad de codificar información en la memoria. ¿Ok? ¿Qué es esta parte de la codificación de la información de la memoria? De que yo puedo escuchar un estímulo, y lo registre en mi cerebro y lo memorice. ¿Ok? Eso es lo que evalúa la memoria, la codificación y que se quede en el almacén de mi memoria. ¿Se acuerdan cuando vimos la teoría del procesamiento de información? Las primeras fases que llegan hasta la integración del estímulo son las de codificación. Las otras, que es la de dar respuesta, son las de las funciones de evocación, que también las evalúa en memoria de trabajo, pero las evalúa de una forma más somera y solamente de manera verbal. Una prueba como el ENI o como el Neuropsy evalúan más la evocación porque te dan un tiempo en otras actividades y luego te vuelven a preguntar sobre la información que codificaste con anticipación. También evalúa las estrategias que empleamos para la repetición, la destreza en procesamiento de información, en estas fases que les decía de la percepción del estímulo, la integración del estímulo y el almacenamiento, y la habilidad para cambiar operaciones mentales con material simbólico y de automonitoreo. O sea, que yo no solamente sostenga mi atención al hacer una tarea, sino además que pueda memorizar la información y que después con esa información en un trabajo a corto plazo o de manera inmediata pueda usarla y usarla el material de contenido simbólico para dar una respuesta.
por ejemplo, que en una operación matemática, este, poder utilizar símbolos y operaciones mentales para dar una respuesta. La memoria de trabajo en sí como habilidad es esa capacidad que tenemos de poder, durante una tarea que estamos realizando, sostener la atención para ir sacando información de nuestro almacén memorístico y para poder resolver un estímulo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos memoria de trabajo, por ejemplo, cuando tengan que hacer cuadros en donde tengan que rellenar con la información que hay en de cómo se aplica cada una de las subpruebas. Esos cuadros, esos cuadros tienen, para que se puedan realizar, se necesita de memoria de trabajo. Necesito estar concentrada, atender y además necesito ir recordando lo que vi en el video e irlo anotando en los cuadritos. Esa es una tarea de memoria de trabajo porque implica atención sostenida, utilización de información de la memoria de manera inmediata y de la memoria a corto plazo y dar una respuesta siguiendo una instrucción. Por lo tanto, sujetos que tienen algún problema de déficit de atención podrían tener una dificultad en la memoria de trabajo, ¿ok? Entonces, eh, si yo sospecho que la persona a la que estoy evaluando tiene un déficit de atención, podría ser que esa persona tuviera un problema en la memoria de trabajo. Muy bien. Los puntajes altos en memoria de trabajo están en relación con personas que pueden sostener la atención durante una actividad, no como yo que hace un rato que ya le iba a suspender porque sentí que le estaba pasando algo a Bistec, pero no, ya se calmó. Este, mi memoria de trabajo está cortita. Pero los que tienen puntuaciones altas pueden mantener la atención sostenida, pueden discriminar estímulos perfectamente bien y pueden continuar una tarea. Pero si hay sospecha de TDA, puede ser que las puntuaciones estén bajitas en memoria de trabajo y también en comprensión verbal. ¿Por qué? Porque esta habilidad nos permite poder aprender, literal. O sea, si no nos va bien en la memoria de trabajo, por lo general es que no estamos codificando la información en nuestro almacén memorístico de manera adecuada, tal vez debido a un problema de atención y concentración, y entonces no estamos aprendiendo. Por lo tanto, no aprendemos las palabras, no podemos resolver semejanzas, nos cuesta mucho trabajo a lo mejor poder, no sé, demostrar con información que estamos aprendiendo en la escuela. Ajá, ya. Tenemos tres subpruebas, dos esenciales y una suplementaria en memoria de trabajo. Como me imagino que ya saben, eh, antes su sesión de números y letras en el WIS 4 estaba entre el grupo de subpruebas esenciales. Sin embargo, en el WISE se decide modificar por aritmética porque es un proceso muchísimo más complejo de evaluación del razonamiento lógico matemático y también de la atención sostenida. Evalúa mejor y puntúa más estadísticamente en la elaboración del WISE aritmética para el índice de memoria de trabajo, que es sucesión de números y letras. También un poco porque en el WISE nosotros estamos evaluando de manera más compleja el índice, entonces necesitamos tareas más complejas. En cambio, en el WISC, sucesión de números y letras está como esencial porque lo único que nos interesa ver es si logran hacer algo, sostener la atención y manejar la información de la memoria. En cambio, aquí no solamente como resultado de nuestra adultez, tenemos buena memoria de trabajo si condensamos una serie, sino tenemos que hacer algo con esa información para poder decir que tenemos una buena habilidad de memoria de trabajo. Y pues obviamente la reina de la memoria de trabajo, que es retención de dígitos, está aquí porque pues nos sirve para comprobar si tenemos una buena secuenciación memorística, un buen, un buen registro, una codificación de la información y si podemos invertir esa información haciendo uso
de la información de la memoria de manera inmediata. Eh, para poder cubrir la ausencia de sucesión de números y letras entre las pruebas esenciales, lo que se hizo es que se agregó una nueva forma de aplicar retención de dígitos, que ahorita les voy a contar. Retención de dígitos, su símbolo es RD. No, en la de comprensión verbal como que no les di mucho énfasis en las abreviaturas, porque las abreviaturas más importantes son las de los índices, pero también no está de más aprenderse las de las subpruebas. Se le pide al examinado que repita los números tal y como los dije. Ujú. En, solamente que hay tres formas de aplicar esta prueba. La primera es en orden directo, la segunda es en orden inverso, o sea, yo te digo los números, pero tú me los vas a decir al revés, empezando por el último número hasta llegar al primero. Y estos son los de orden inverso. Y la tercera son los de en secuencia, en donde lo que te pido es que tú me repitas los números, pero en orden ascendente, o sea, que me los ordenes del menor al mayor. ¿Ok? Miren, esta de en secuencia no estaba en el WISC. En el WISC solo se evaluaba orden directo y orden inverso porque la otra prueba de, eh, la otra prueba que era esencial en memoria de trabajo era sucesión de números y letras. Entonces se decidió que, NEL. O sea, vamos a pasar esa al final y aplicamos aritmética porque de todas formas este índice, por lo general, en todas las evaluaciones del WISC se aplicaba completo, ujú, porque siempre era muy importante ver cómo estaba el razonamiento lógico-matemático, porque al final el razonamiento lógico-matemático es la habilidad más relacionada con atención sostenida. Entonces, si tú sospechabas que tenía TDA o que tenía algún trastorno del aprendizaje, necesitabas aplicar aritmética. Entonces, por eso es que la regresaron a las esenciales ya para el WISE. Muy bien. ¿Qué características tiene esta aplicación? Primero que nada, cada una de las pruebas yo tengo que, o sea, la instrucción general es, te voy a decir unos números y te voy a pedir que me los repitas tal y como los escuches, ajá, o tal y como lo dije. Entonces, si yo te digo tal y tal, yo te voy a pedir que tú me lo repitas tal cual. Creo que no le puse a estas instrucciones, no. Ujú. Hay unos reactivos que son de muestra, que esos reactivos muestra están en la instrucción del reactivo de orden directo y aquí están en el de orden inverso y en el de orden secuencial sí aparecen en en las instrucciones. Entonces le dices, te voy a dar unos números, te voy a pedir que me los repitas y le dices 9 7. Cuando yo repita la serie, no se la voy a repetir muy rápido, no le voy a decir 9 7. Ujú. Sino tengo que hacer pausas entre cada cifra que yo le diga. Por ejemplo, 5 8 2. En el último número, no solamente voy a hacer pausa, sino en el último número tengo que bajar un poco el tono o el volumen de la aplicación para dar énfasis a que ya se terminó la secuencia. Termino de decirlo y hago silencio esperando la respuesta del sujeto. ¿Ok? Vamos de nuevo, le digo 9 7. ¿Vieron cómo cierro bajando un poco la entonación? No le digo 9 7, ujú, no le digo 9 7 porque entonces no vas a ver en qué momento estoy terminando, ¿ok? Y y cuando yo registre, voy a registrar todo lo que me diga. Aquí yo sí les recomiendo que igual que en comprensión verbal, registren las respuestas y califíquenlas después. Porque, por ejemplo, a veces pasa que yo me puedo confundir y puede ser que entonces me dijo una cosa y yo le califique otra y resulta que su respuesta estaba correcta. Ujú. O sea, para esta subprueba yo tengo que aplicar todos los reactivos. Ajá.
cada uno de los reactivos tiene dos ensayos. Yo voy a aplicar los dos ensayos de cada reactivo. En otras pruebas, perdón, como el ENI o el Neuropsy, yo solo aplico el primer ensayo, lo hace bien, paso al segundo reactivo. Pero acá en la Wechsler voy a aplicar todo. Aplico el primer ensayo y el segundo ensayo, ¿ok? El criterio de punto de inicio en las de orden directo es el reactivo uno. En las otras podemos iniciar a partir del reactivo muestra, ¿ok? O a través del reactivo uno. En el criterio de discontinuación es tener dos respuestas de 0 puntos, ajá, en un mismo reactivo. Ujú. Por ejemplo, aquí, si desde el principio tuviera mal estos dos ensayos, le pongo 0. ¿Qué le ha pasado a algunos de mis alumnos? Que empiezan a poner, por ejemplo, le empieza a ir bien, empieza a ir bien, empiezan a marcar, le empieza a ir bien. Tiene un cero, tiene otro cero y en esto discontinúan. Esta no es discontinuación. Para que yo pudiera, porque si yo me pongo a calificar, por ejemplo, en este primer reactivo tiene 0 puntos, tiene, perdón, 2 puntos, en este tiene 2 puntos. Y en este tiene un punto, ¿ok? Por lo tanto, todavía no puedo discontinuar porque necesito tener 0 en dos ensayos del mismo reactivo, ¿ok? Entonces, acá, yo no sé si la siguiente me va a ir mal o bien. A mí me ha pasado sujetos que el primer ensayo lo tienen mal y el segundo lo tienen bien porque en ese momento atendieron, ujú, y en el anterior no. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que se fijen muy bien. Las líneas donde termina el reactivo están ligeramente más gruesas que las líneas de la división de los ensayos, ¿no? Pero no se vayan con la finta, cerciórense que de verdad el reactivo es de 0, ¿no? Si aquí, por ejemplo, ya tiene los dos ensayos mal, entonces aquí es donde discontinúo. No significa que ya termine la Wechsler, ya no voy a seguir con el whisk. No, me paso a la siguiente subprueba, que es la de orden inverso. ¿Ok? En la de orden inverso, yo le voy a decir que le voy a repetir los números y le voy a pedir que me los diga este, en el orden inverso al que yo se los diga. Por ejemplo, si yo te digo 7 1, tú me vas a decir 1 7, empezando por el último número primero, que es el 1, y después el que sigue. Entonces, vamos a probar 3 4, y el sujeto tiene que decir 4 3. Acuérdense que al leer el reactivo, ustedes pueden decirle, este, ustedes tienen que hacer pausa entre cifra y cifra y la última cifra que lean tienen que bajar un poquito su entonación, ¿ok? Para que den la idea de que ya se acabó el reactivo, ¿no? Por ejemplo, en reactivos largos es así: 6, 5, 8, 4, 3. ¿Ya? Ahí cambia mi entonación y corto con el reactivo, ¿ok? Y el sujeto lo tiene que repetir del final al principio, ¿ok? Lo mismo, el criterio de discontinuación es igual, son dos puntuaciones de 0 en un mismo ensayo, en un mismo reactivo, ¿ok? Muy bien. Secuenciación, obviamente, es que yo le pida que me los va a repetir, pero ahora de manera ascendente. Se practica con el primer reactivo, le muestro 2 3 1 y le digo yo, tú me vas a decir 1 2 3, y luego se practica, a ver, vas tú, 5 2 2 y luego él te repite. Igual lo mismo se discontinúa después de dos puntuaciones de 0 en el ensayo, en el mismo reactivo. Acuérdense, se leen todos los ensayos. Ojo, si de repente estoy en cualquiera de los reactivos y te dice, terminas de leerlo y te dice, ¿me lo puedes repetir? Le dices, Nel.
Vamos a pasar al que sigue. No puede haber repetición de reactivos porque estoy evaluando atención sostenida. Entonces, si tú no me escuchaste, es que no me atendiste. Si yo ya te di la instrucción de la subprueba, es que me debes de estar atendiendo. Si no me estás atendiendo, es que no estás en lo que estás. Entonces, no puedo repetir el mismo, no puedo repetir el mismo ensayo más de una vez. No se puede. En estas pruebas no se puede. En aritmética sí puedo repetir el reactivo. Aquí no. ¿Ok? No puedo. Paso al siguiente ensayo. Otra cosa que hay que considerar es si te da dos respuestas, le puedes decir, a ver, tú me dijiste cuando termine, le dices, tú me dijiste esta respuesta y esta respuesta, ¿cuál de las dos es? Para que tú puedas saber cuál va a puntuar. Yo por eso les recomiendo y les queda un espacio aquí para que puedan registrar todos los números que les está diciendo. También eso luego cualitativamente nos permite observar, sobre todo en secuenciación, qué le está pasando y por qué no está pudiendo secuenciar de manera adecuada, ¿ok? Este, y obviamente el tratar de tener una buena pronunciación. ¿Qué pasa si yo de repente me confundo y en lugar de decir, por ejemplo, si estoy leyendo el reactivo 2 de secuencia, le digo 3 1 y en lugar de decir 6 digo 9. Digo, puede pasar de repente los que no tenemos memoria de trabajo somos los evaluadores. Yo voy a tratar de que él me conteste, acuérdense que estoy evaluando procesamiento, voy a tratar de que él me conteste exactamente con la respuesta correcta del reactivo que yo le leí. Y después ya nosotros, cuando califiquemos, evaluaremos si mantendremos la prueba como puntuación para el CIT o tendremos que sustituir con su prueba de sucesión de números y letras, ¿ok? Pero no le voy a penalizar por un error que yo hice. O sea, no le voy a decir, ah, lo hizo mal, ajá. Este, sino voy a tratar de que haga el procedimiento de secuencia correcto o si estoy en inverso, que haga lo correcto o que me repita todo de manera directa, en el orden directo. Por eso es muy importante que antes de aplicar la Wechsler ustedes entiendan muy bien de qué va cada su prueba para que puedan resolver con la lógica muchas de las cosas que pasen durante la aplicación. Al final de la aplicación tengo que anotar la sumatoria de la puntuación total y cuento cuál es la cifra mayor correcta que me pudo decir. O sea, cuántos números tiene su cifra mayor y lo anoto aquí. Por ejemplo, si se quedó en el reactivo 3, solamente la cifra mayor tiene 4, ¿no? Entonces lo anoto aquí. Si se quedó en el reactivo 5, la cifra mayor que pudo haber tenido correctamente es 6, ¿ok? Y así lo voy anotando, ¿ok? ¿Qué es lo que evalúa? Memoria inmediata, memoria de trabajo, obviamente. Ajá. Las habilidades de secuenciación, planificación, alerta y flexibilidad cognitiva. Esta medida es la que después puedo encontrar en la ENI y en otras más. Por eso, este estilo de evaluación va a permanecer en el WISC 5, ¿ok? Porque los niños es muy importante evaluarles la secuenciación a partir de la primaria, a lo mejor en el WUPSI no porque son muy chiquititos y todavía no la desarrollan, pero a partir de la primaria baja ya la deben desarrollar. La siguiente subprueba esencial es aritmética. Esta, como les decía antes, estaba entre las suplementarias, pero siempre se aplicaba porque es una medida de razonamiento lógico matemático. Entonces, y es muy buena para atención sostenida, entonces, pues mejor se regresó. Aritmética, con las cifras A a R, se le pide al examinado que resuelva mentalmente problemas aritméticos presentados de forma oral en un límite de tiempo. Esos son el tipo de problemas que hay en aritmética, sí los van a encontrar ustedes en el manual y van a encontrar también las respuestas correctas. Cada uno de estos tiene 30 segundos, ¿ok? No podemos darles más tiempo. Yo por lo general lo que hago es que mido el tiempo
pero no les digo ya detente, voy a pasar al siguiente, sino les dejo responder lo que sea y cuando ya se pasaron del tiempo anoto FT, que significa que la respuesta me la dieron fuera de tiempo o que se les acabó el tiempo. Ujú. Aunque me den después la respuesta correcta, no le puedo dar esa puntuación porque no fue dentro de los 30 segundos reglamentarios. Por lo tanto, es una prueba de control de tiempo de habilidades de razonamiento lógico matemático, que son las habilidades que están más conectadas con la memoria sostenida, con la atención sostenida, con la memoria a corto plazo, con la codificación memorística, agilidad para el manejo y reorganización de la información. Esto es muy importante. O sea, porque la habilidad que necesitan los adultos no es solamente memorizar sino poder hacer algo con esa información que memorizas. Si no, de nada sirve que tengas un almacén gigante de información de la memoria si no puedes ejecutar ninguna tarea con él, ¿no? Y también un poco la reorganización de la información, atención y memoria a corto plazo. Esta es la subprueba que muchos sujetos con TDAH les va requete mal. Muy bien. Primero empezamos con el reactivo muestra. El reactivo muestra lo pueden aplicar siempre. Ujú. Cuando empiecen a aplicar el reactivo uno, de los reactivos del 1 al 5 son reactivos que llevan la libreta de estímulos, ¿ok? Entonces, la libreta de estímulos uno. Entonces, puedo yo, cuando arranque la prueba, arrancar con el reactivo muestra. Ahorita les voy a enseñar los reactivos de práctica, que son los reactivos 1, 2, 3, 4 y 5 que van con la libreta de estímulos. Pero el reactivo muestra lo que te dice es, ahora voy a leerte algunos problemas. No se los mostré la de comprensión verbal, pero por ejemplo en las instrucciones ustedes van a encontrar letritas que están como en un tono normal y otras que están en negritas. Las que están en negritas son las que ustedes van a leer. No lean esto. Para introducirlos a prueba, digan, o sea, no tienen que leer esto. Solo van a leer. Ahora voy a leerle algunos problemas. Escuche con atención. Solo puede pedirme que lea el problema una vez más. ¿Pueden cambiar la instrucción a segunda persona? Sí, puedes decir, ahora voy a leerte algunos problemas. Escucha con atención. Solo puedes pedirme que lea el problema una vez más, ¿ok? Si pueden hacerlo y no están afectando ni la confiabilidad ni la validez, ¿ok? Entonces, leen, Lupita tiene 6 pelotas de béisbol. Ella pierde 3. ¿Cuántas pelotas le quedaron? Cuiden su entonación en la pregunta y cuiden hacer espacios en los signos de puntuación y de hacer espacios entre palabra y palabra. No que lean como lee la IA. Lupita tiene 6 pelotas, no, sino que lean de manera adecuada y pero que hagan espacios para que le permitan a la persona poder procesar la información. Si contesta de manera correcta, le dicen, eso es correcto, vamos a intentar alguna más. Recuerda pedirme, que puedes pedirme que lea el problema una vez más, ¿ok? Y pasas al punto de inicio, que es el reactivo 6. Si no lo dice bien, le dices, eso es incorrecto. Para resolver este problema, comienza con 6 pelotas de béisbol y quitas 3. Esto deja 3 pelotas. Vamos a intentar algunas más. Recuerda que puedes pedirme que que lea el problema una vez más, ¿ok? Y pasamos al punto de inicio. Ahora, este reactivo muestra, como ven, como la mayor parte de los reactivos muestra, nosotros le volvemos a leer la instrucción, pero se la volvemos a leer exactamente como la prueba nos las dice, no como mi imaginación me dio a entender para que yo te explique. Sobre todo aritmética para que no nos volemos la confiabilidad y la validez. Ok. Estos son los reactivos del 1 al 5, que son los reactivos de la libreta de estímulo, que son reactivos de práctica. Le pedimos que en el primer reactivo, este es el 1, cuenta
cuántas flores hay y tiene que contar con su dedo 1, 2, 3 y tiene que decirte 3 y tiene que señalizar con el dedito. Si no señaliza, ¿va a tener puntuación? Sí, pero si no te dice 3, no va a tener puntuación. Inclusive si te cuenta 1, 2, 3 y no te dice 3, está bien, porque llegó al 3, ¿no? Y luego le dices, cuenta cuántas manzanas hay. 1, 2, 3, 4 y va contando. Luego le dices, ¿cuántos bats y cuántas pelotas hay en total? Ajá. Te puede decir, hay 3 bats y 3 pelotas y es correcto. O te puede decir, a 6, que ese es el más correcto, porque ese es un conjunto pequeño, ¿no? Aquí hay un conjunto grande, le dices, ¿cuántas aves y cuántos gatos hay en la tarjeta? Entonces tiene que contar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tiene que contar los pájaros y los gatos. Y luego le dices, si, si se le da una correa a cada perro, ¿cuántas correas nos quedan? Dando énfasis de estos dos reactivos, el 3 y el 4, son de sumatoria y de conjuntos. En cambio, este es el de resta. Es para que estos reactivos muestras para que te cerciores que puede hacer visualmente el procesamiento lógico-matemático, que no hay un problema con eso, ¿ya? Para eso sirve, ¿ya? Entonces, hacen como estas sumatorias, estas restas, y cuando termines con los reactivos de práctica, pasas al reactivo de punto de inicio, que es el reactivo 6. Los reactivos de muestra, los de práctica, perdón, solo se los vas a aplicar si tienes sospecha de que el sujeto tenga alguna problemática a nivel cognitivo que le pueda estar afectando su desempeño. Pero si no tienes ninguna sospecha al respecto, pues entonces simple y sencillamente aplicas el reactivo muestra y te vas al reactivo 6, que es el reactivo de inicio. Ok. Y le dices, Luis tiene 4 cobijas, compra 4 más. ¿Cuántas cobijas tiene en total? Ojo, estos problemas tienen cronometraje. Tú tienes que tener tu cronómetro listo para que cuando termines de leer el problema, en ese momento le des clic al cronómetro y empieces a correr los 30 segundos. No temporizador. No te recomiendo que uses temporizador porque cuando uses temporizador va a sonar una alarma y vas a cortar con el proceso de razonamiento de la persona. Y tú estás evaluando cualitativamente también al sujeto. Entonces necesitas ver cuánto tiempo le lleva a contestar correctamente este problema, ¿ya? Entonces yo no te recomiendo que uses temporizador. Usa cronómetro para que puedas ver cuánto tiempo le llevó y si logró contestar y no cortes con el proceso de razonamiento del sujeto. Si tiene la respuesta correcta, pasa al siguiente reactivo. Si tiene la respuesta incorrecta, ajá, y comenzó en el reactivo 1, pasa al siguiente reactivo. Si no, te vas a los reactivos de práctica, ¿ok? ¿Ya? Aunque tú puedes aplicar los reactivos de práctica si desde el principio te das cuenta que este sujeto viene chafa, cognitivamente no está bien, vamos a aplicar los de reactivo anteriores, ¿ya? Y vas buscando las dos consecutivas perfectas en dado caso que estés retrocediendo. Ok. El reactivo 7 es Javier tiene 9 plumas, le da 4 a José. ¿Cuántas plumas le quedaron? ¿Ok? Y el 6 y el 7 son tus dos reactivos para establecer tu puntuación basal. Si no la obtienes, te vas para arriba. ¿Ok? Aquí se ve el registro. Tú tienes que registrar el tiempo que te llevó. O aquí anotas el FT acá arriba, por ejemplo, y cuánto tiempo le llevó en total. Y aquí te ponen la respuesta correcta, ajá, de todos los reactivos y tú anotas la respuesta del sujeto y calificas, ¿ok? Y luego haces la sumatoria. Está muy fácil de registrar aritmética. Estos son los ejemplos de algunos de los problemas, ¿no? Hay unos más complejos, pero hay que cuidar mucho la forma de la lectura. Y si el sujeto
te pide que le repitas, lo tienes que hacer, pero dentro de su tiempo cronometrado. Por ejemplo, tú lees, ¿no? Empiezas. Beatriz se para en una fila de 160 personas. Deja pasar a 20 más delante de ella. Cada minuto pasan 6 personas al comienzo de la fila. ¿Cuántos minutos le llevará a Beatriz llegar al comienzo de la fila? ¡Pim! Apretas el cronómetro. Ajá. Y si te dice, no entendí, otra vez. O si te pregunta, ¿cuántos minutos? O sea, ¿cuántas personas? No le vas a decir 6, no, sino le vas a decir, a ver, Beatriz se para en una fila de 160 personas. Deja pasar a 20 más delante de ella. Cada minuto pasan 6 personas al comienzo de la fila. ¿Cuántos minutos le llevará a Beatriz llegar al comienzo de la fila? No detienes el cronómetro, puedes leer un poquito más rápido, pero no respondes preguntas que específicamente te diga, ¿ya? Si te dice, ¿me lo puedes repetir? Se lo puedes repetir, pero solo se lo vas a repetir una vez más. Si después de esa repetición te dice, no entendí otra vez, le dices, vamos a pasar al siguiente. Acuérdate que solo te puedo repetir una vez más. Si te da dos respuestas, le puedes preguntar, oye, me dijiste esta y esta. ¿Cuál de las dos es tu respuesta correcta? Y hay que cerciorarse que realmente sea la respuesta correcta, ¿ok? Luego tenemos sucesión de números y letras en L, que esta es una subprueba que es suplementaria. Sucesión de números y letras, el sujeto tiene que escuchar una sucesión de números y letras y se le pide que repita los números en orden ascendente y las letras en orden alfabético. Para sujetos analfabetos, sucesión de números y letras no se puede aplicar porque no se sabe en el abecedario, aunque con que sepa las letras de la A a la D en el orden correcto, o de la A a la más H, pudieran contestar los primeros reactivos de sucesión de números y letras y así observar un poco de cómo hacen su secuenciación. Pero por lo general, esta jerarquización y categorización no se puede realizar si no conocen las letras. De hecho, en el WIS, que se maneja como esencial, antes de que arranques la prueba, le pides al niño que cuente del 1 al 10 y luego le pides que que te diga el abecedario y con que llegue al D o al E, ya le hiciste. Muy bien. Entonces, lo que haces es que le das una serie de números y letras juntos y te lo tiene que repetir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le dices 2B1. Se leen igual como se leen la retención de dígitos, tienes que bajar tu entonación en el último número, ¿no? Este, eh, esta prueba analiza la capacidad de retener y combinar dos tipos de información, organizarla y elaborar un conjunto organizado según consignas. O sea, también es una evaluación muy directa de la memoria de trabajo, pero es un poco menos orden inferior en comparación con con aritmética, ¿ya? O sea, es una habilidad que sí sirve, pero que a estas alturas, si tú puedes resolver un problema de aritmética, estas habilidades ya están consolidadas. Ajá. Sin embargo, es una buena medida de memoria de trabajo y te puede servir para sustituir alguna de las dos en la elaboración del CI. El reactivo muestra es, te voy a decir algunos números y letras después de que los digas. Quiero que me digas primero el número y después la letra. Por ejemplo, si digo C1, tú me dices 1C. El número va primero y después la letra. ¿Ok? Que si se dan cuenta, los reactivos avanzan un poco más complejos. Y vamos a practicar A4 y la persona le tiene que decir primero los números 4 y luego la letra. ¿Ok? La instrucción va cambiando conforme se van agregando nuevas cifras. El primer reactivo sirve para las cifras del 1 y del 2.
El segundo reactivo muestra sirve para las cifras del 3 en adelante, que ya son de 3 cifras, ¿ok? Aquí solamente te repite lo mismo y acá ya le dices que te tiene que repetir los números en orden ascendente del mayor al menor y las letras después en el orden alfabético, ¿ok? Entonces, si tú le dices 2B1, tú me tienes que decir 1, 2, B y empiezan los reactivos de práctica, ¿ok? ¿Ya? Todos estos no tienen puntaje porque le puedes permitir al sujeto poder corregir. Estas dos, si se dan cuenta, a diferencia que de retención de dígitos, la calificación de números y letras es menos estricta. Porque una de las cosas que observaron desde la elaboración de la Wechsler es que a pesar de que tú das la instrucción de que primero los números y luego las letras, personas que no cachaban esa instrucción, eh, de repente te hacían el reactivo diciéndote primero las letras y luego los números, porque es como cotidianamente aprendemos a veces. Entonces, se dieron cuenta que no se les tendría que penalizar su puntuación porque no significa que tienen mal esa medida de procesamiento de la información, ¿ya? Porque están organizando, están categorizando y también están repitiendo los estímulos, se están memorizando. Entonces, pues es lo mismo, solamente que no cacharon ese pedacito de la instrucción, entonces no se les penaliza. Es correcto que te digan también las letras y los números, las letras primero y los números después. Lo único que vas a hacer es que una vez les vas a decir, en la parte inicial, recuerda primero el número y luego las letras, para que se acostumbren y ya luego aquí te puedan hacer bien la secuenciación, pero si no pasa, no pasa nada. Nada más si lo tienen que considerar que hay dos respuestas correctas para que a la hora de discontinuar, discontinúen bien y no les pase lo que les dije la vez anterior en retención de dígitos, que iban como, o sea, como le pasa a mis alumnos que luego tenían una correcta y o sea, les faltaba una respuesta, tenían una correcta en un reactivo y con eso discontinuaban y eso estaba mal. Aquí son 3 ensayos por reactivo para que te cerciores verdaderamente que categoriza y jerarquiza bien, ¿ok? Cuando terminas, igual lo mismo, marcas cuál es el reactivo que tiene más cifras, que puede recordar de manera correcta y haces la sumatoria. La verdad es que este índice es un índice muy corto. Las 3 subpruebas son 3 subpruebas que evalúan la memoria de trabajo de manera directa. Una, evaluando, además de la memoria de trabajo, planificación, alerta, flexibilidad cognitiva, secuenciación y memoria inmediata. Otra, maneja el control de tiempo, más las habilidades de razonamiento lógico-matemático, más la memoria a corto plazo, la atención, que son habilidades de memoria de trabajo. Y la asociación números y letras, retención y combinación de 2 tipos de información, que es memoria de trabajo porque esa es atención sostenida, organización y jerarquización según consignas, ¿ok? Seguimiento de instrucciones, evalúa asociación números y letras. Las puntuaciones, que las personas que tienen trastornos de la lectura y trastornos del lenguaje también podrían tener puntuaciones no tan buenas en la memoria de trabajo, porque por lo general el lenguaje es un organizador memorístico y entonces cuando tienen problemas lingüísticos, la memoria se codifica de manera inadecuada. Igual también cuando hay trastornos de la lectura, puede ser también que estén codificando de manera inadecuada o que no estén pudiendo sostener la atención o que no hayan madurado en los procesos este, de organización y secuenciación, ¿ok? Una puntuación del índice de memoria de trabajo baja puede sugerir necesidad de una evaluación más completa de las dificultades del aprendizaje. Y también nos ayuda que si esta más un índice de velocidad de procesamiento bajo, que es el que vamos a ver en el siguiente grupo de videos,
la persona pudiera tener trastorno de déficit de atención o alguna problemática relacionada con la atención, la concentración. No solamente por tener baja memoria de trabajo necesariamente tienes TDA, porque si se dieron cuenta, la memoria de trabajo implica también la capacidad de codificación, implica también la capacidad de poder hacer algo con la memoria y tu puntuación baja pudiera significar desde que tienes un problema de atención hasta que tienes un problema de codificación, un problema memorístico o un problema para la utilización de la información. Entonces, no discrimina del todo el TDA, pero si tienes TDA, deberías de tener problemas en la memoria de trabajo. Si tu sospechas que tienes TDA y cuando le aplicas la Wechsler tienes puntuaciones altas en la memoria de trabajo, no tienes problemas en la atención, ¿ya? Porque para poder realizar estas o pruebas necesitas buena atención, ¿ya? Eso me sirve a mí mucho cuando llegan los TDAs, sus supuestos TDAs y tienen trastorno ansioso, les aplico memoria de trabajo y les va bien, significa que lo que les está afectando la atención en los momentos de la escuela es la ansiedad, ¿ok? Por eso el rapport de la Wechsler es muy importante porque si haces un muy buen rapport, el sujeto entra en un estado de comodidad y va a sacar su mejor proyección cognitiva y entonces vas a poder hacer una evaluación muy fiel y fiable de la persona. Tips, recuerden, estos reactivos no se les pueden repetir o solo se les puede repetir una vez en el caso de aritmética. Tengo que registrar la respuesta, tengo que cronometrar la respuesta en el caso de aritmética de manera adecuada y no debo de usar temporizador para no cortarle el proceso de razonamiento lógico matemático. Y en el caso de retención de dígitos y números y letras, necesito, y también en aritmética, necesito cuidar la forma en la que leo. Si tengo errores en mi pronunciación, mejor debo de pedirles a mis compañeros que mejor ellos apliquen las subpruebas de este índice. ¿Por qué? Porque si no, voy a afectar los resultados de la prueba del sujeto. Entonces, tengo que cuidar muy bien mi pronunciación a la hora de leer los reactivos. Y no se olviden que tengo que recuperar todas las respuestas del sujeto, aunque la prueba no me lo esté exigiendo y yo pueda calificar de manera inmediata, para esta actividad necesitan estar anotadas todas las respuestas del sujeto, ¿ok? No se les olvide, eso es muy importante. Bueno, ya los dejo porque mi gato va a enloquecer. El siguiente índice que vamos a ver es el de velocidad de procesamiento.